¿Arrancamos? Ok. Ya hemos finalizado electrolitos. Vamos chicos, por favor. Oxígeno. El oxígeno dentro de lo que era el equilibrio ácido base. Ahora vamos a avanzar, está dentro de su materia, que es la fisiopatología respiratoria. A ver, ¿qué es lo que quisiera que en el futuro se acuerden? ¿Qué dispositivos usar cuando tengan a un paciente que esté con dificultad para respirar? ¿Cuánto de oxígeno aplicarle? Y ver si mejora o no. Porque al final, si ustedes van a querer memorizar cuánto es el volumen total, el volumen residual, inspiratorio, expiratorio, está en los libros. Pero lo que interesa ahora es que ustedes ya lo relacionen con la clínica. Queremos trabajar un caso, y a ustedes me dan otro caso ahora. Ahí de entrada, este es un muchacho de 23 años. Es varón, muchacho. El único antecedente es que es atópico. ¿Saben a qué se refiere? No. Alérgico. ¿Ah? La atopía o atopía en realidad es, pues son personas que tienen tendencia a generar alergias. Algunos muy centrados en el pulmón, otros en la piel, otros digestivo. Entonces, eso ya depende de su inmunidad y demás. Probablemente ha tomado mucha medicación. Alguna de estas, muy común en pacientes alérgicos, es o son los dependientes del monte Mucas. ¿Han escuchado? Sí. ¿Qué es? Un inhibidor de leucotrieno. De maravilla. ¿Cómo lo sabe, doctora? Porque tomaba. Exacto. Entonces, bueno, tengo familiares que han tomado y es muy bueno porque eso lo puedes tomar un mes como un primer ciclo, después un segundo ciclo, los 2 meses, ya depende del médico, pero básicamente lo que hace es inhibir los leucotrienos. Probablemente ha tomado esto, desconocemos su origen y ya hemos recordado con ustedes, aquí está el ácido araquidónico, ciclooxigenasa, lipoxigenasa. La lipoxigenasa genera leucotrienos. Arriba, justo en lo que es el ácido araquidónico, que es la fosfilipasa A2, corticoides. Entonces, corticoides es antiinflamatorio de mayor fuerza, de mayor potencia. En cambio, el montelukast únicamente en los leucotrienos. Pero los leucotrienos suelen tener cierto efecto a nivel de los basófilos, anticuerpos IG, etc. Entonces, muy efectivo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cena. Fue a cenar en la noche previa, con la familia, etc. Y al día siguiente se levanta. Primero, vamos a colocar disnea. Y la disnea de este paciente es progresiva. Esto es muy común. Ayer hablamos con otro grupo, otro caso. También muy común. Si al tiempo lo podemos hacer. Y la disnea, ustedes saben que es dificultad para respirar, ¿verdad? La disnea tiene... ¿Qué origen es, doctor? ¿Qué origen puede tener una disnea? Cardíaco o pulmonar. A ver, origen cardíaco, ¿cuál, por ejemplo? Ay, no ves, no. Insuficiencia cardíaca. Pulmonar, a ver, ¿algún ejemplo? Asma. Un EPOC, que tenga una acidosis respiratoria que hemos visto en la gasometría, aguda, fumador, todos pueden generar esta sintomatología, disnea, sensación de falta de aire. Ok. Además tiene diaforesis. ¿Saben qué es diaforesis, no? Transpiración difusa, bla, bla, etc. Y suelen tener muchas veces estos pacientes sensación de muerte, que se van a morir. Es muy común. Cuando a alguien le falta el oxígeno, caramba, es mejor o es peor que le falte su pareja. No siempre, pero esta es la sensación habitual de estos pacientes. Entonces, bueno,
Este muchacho relativamente joven, todavía viviendo en casa, así que su familia lo lleva a la emergencia. En la emergencia, ¿qué es lo que llama la atención? Frecuencia respiratoria 35 minutos. Frecuencia cardíaca 125 minutos. ¿Está bien? Temperatura 36.5. Presión arterial 80-40 mililitros de mercurio. Muy bien. Ese es el abordaje inicial en la emergencia. Ahora vamos a ver la conducta. Primero evaluaremos qué es lo que tenemos ahí al frente. ¿Qué más creen que les falta para evaluar a un paciente? En emergencia, obviamente. ¿Qué es lo que harían ustedes? Bien, perfecto. Entonces, ahora fíjense esa diferencia. Nosotros estamos habitualmente acostumbrados a pedir signos vitales. Es parte de la evaluación, claro que sí. Pero también escuchémosle al paciente. Trabajemos sobre el paciente. Ahora vamos a ver la importancia de eso. Pero ahí dijeron muy bien, saturación. ¿Arterial o venosa? Arterial. Venosa, me interesa. Venosa, hemos hablado, no sé si con usted, tiene la intención o el objetivo de generarnos la extracción de oxígeno. ¿Cuánto de gasto cardíaco tiene este paciente? No nos interesa eso. Saturación de oxígeno está en 70. 68 y 70. Ok. Y esto es room, aire ambiente. ¿Estamos? ¿Está bien o está mal? ¿Cuál es la impresión, doctora, de este paciente? ¿Cómo cree que esté este paciente? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Bien, ok. ¿Y cuál cree que es el origen? Ya ingresando lo que es el diagnóstico presuntivo o diagnóstico sindrómico. Nunca de entrada van a dar un diagnóstico, este paciente tiene un choque séptico a foco urinario. No. Primero un sindrómico. A ver, ¿qué cree usted, doctora? ¿O cree que es necesario algún otro dato más? ¿Alguien cree que le falte algo más en la evaluación de este paciente? Analicen. No sé, pues, doctor, estamos en eso. Probablemente. Ese no. Entonces, ¿cómo ustedes deberían tratarlo? Están en emergencia. ¿Qué es lo que harían ustedes? Ya tienen signos vitales y ahora, ¿qué es lo que les falta? Colocarle oxígeno. Ya. Vamos a ordenar. Todo. Está bien, doctor, está bien, porque es una emergencia y caramba, en realidad ese es el tratamiento. Pero si está en la emergencia, tengo signos vitales, ¿por qué no puedo tener una auscultación pulmonar? ¿Por qué no tener datos básicos de un examen físico? ¿Creen que es importante? Igual con el paciente a la emergencia ya lo ven. Entonces son datos que impresionan que esté mal algo. Pues entonces examen físico. Entonces vamos a colocar acá piel fría. Y está con diaforesis. Piel fría, es suficiente. Pulso filiforme. Filiforme, ¿saben qué es, no? Que apenas se palpa el pulso. Hipotenso. Pulso filiforme, piel fría. Listo. Y además hay sibilancias expiratorias. No nos interesa más nada. Abdomen está bien. Piel, perfusión, ya sabemos cómo está. Soplos no tienen. El estado neurológico obviamente se lo ve y podríamos colocar acá ansioso, dice que se va a morir. Entonces, ¿se aclara la cosa o no? ¿Perdón? A ver, bien, perfecto. Ahora vamos con lo primero que he tratado de rescatar de ustedes es lo necesario para tener una impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. Es muy difícil dar un diagnóstico certero, específico. STAT es cuando coloca omeprazol STAT, que significa inmediato. Es difícil dar un diagnóstico inmediato. Es por eso que los diagnósticos son sindrómicos, presuntivos. Bien, entonces ya tenemos estos datos.
Ok, vamos a dividir dos cosas acá. Primero, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico. Es bueno esto porque ustedes van a generar bien ideas y esa es la clave. ¿Crisis asmática, no, doctora? ¿Usted crisis asmática dijo? Sí, perfecto, muy bien. Ya. ¿Hay algún antecedente que quisieran preguntar? ¿De qué tiene alergia? Es atópico. El paciente te dice, tengo alergia. Su mamá, tengo alergia. ¿Qué otra cosa necesitan preguntar? Aquí. No saben. Bien. Dentro del examen físico, mejor dicho, la historia clínica, el antecedente de la historia de drogas es fundamental. ¿Ah? ¿Alguna vez ha tomado Montelukast? Ya hemos hablado. Eso es lo que nos olvidábamos, nos hemos olvidado notar. Nada más, nada más. Que es inhibidor de los leucotrienos, ya saben. Entonces, primera impresión, dicen crisis asmática. Segunda, vamos. Estaría cursando por Chevrolet. Excelente, doctor. En realidad, los anglosajones hablan de shock, nosotros de choque. ¿No? Choque anafiláctico. Bien. ¿Puedo preguntarle en qué consiste el choque anafiláctico? Es una reacción alérgica. ¿Y qué implica el choque? La reacción alérgica puede ser en la piel, puede ser en el pulmón, ya hemos dicho. Sí, Pero ¿qué va implica a el choque? tener dificultad en la parte de las vías aéreas. Ya. Va a haber inflamación. Perfecto, Sí, va a haber muy bien, inflamación en la vía aérea superior probablemente, Sí, en la ¿no? vía aérea. Todo lo que implica la mucosa orofaringia y que comprometa la epiglotis, las cuerdas bucales. ¿Algo más? ¿Allá? Bien. Choque anafiláctico. Ahora vamos a discutir one by one, uno por uno de estos. ¿Algún otro diagnóstico? ¿Ah? Creo que no, no nos dijeron eso. Bueno, está bien, me parece. Vamos con el tratamiento, ahora sí, uno por uno. Está en la emergencia, le han tomado los signos vitales, han auscultado, le han tocado los piecitos, Adelante, ¿qué es lo primero que hay hecho? ¿Y es el choque anafiláctico? Estabilizar. ¿Cómo es estabilizar? ¿Qué es eso? Abrir las vías aéreas. Tenemos que revisar las vías aéreas de inflamación de la epiglotis y deberíamos usar lo que decía la adrenalina porque tiene que ser rápido. Bien, a ver, perfecto. Se escucha y está muy bien. Esto se llama emergencia respiratoria. Dentro de las guías de reanimación, ya sea avanzada y básica, la emergencia respiratoria es una estación muy común. Estación les digo porque cuando hagan el ACLS, que deben hacerlo en algún momento, van a tener esta estación. Uno de los ejemplos es este paciente. ¿Y cuál es el objetivo? Obviamente entender qué implica la hipoxemia, qué implica la sintomatología respiratoria, pero lo más importante es, uno, conducta y ver cómo aplico el oxígeno. Ok, entonces dentro del tratamiento de entrada le voy a dar adrenalina. ¿Cuál es la primera medida? Por ahí estaban hablando. Llega la emergencia, le toman los signos vitales, bla, bla. Ahora, ¿qué hago? Perfecto, listo. Entonces, dentro de las primeras medidas en la emergencia es le coloco oxígeno. Ahora vamos a ver cómo. Segundo, una vía endovenosa. ¿Qué pasa si me hace paro ese rato? Entonces, inmediato oxígeno, un suerito y lo monitorizo. La monitorización hay en toda la emergencia, electrodos, cablecitos, monitor, chao, listo. Eso lo hacen en cualquier emergencia, ¿o no? ¿Han estado en una emergencia? Sí. Probablemente. Entonces, oxígeno vía monitor, no hay más. ¿Ok? Monitor. Perfecto. Ahora, esto me interesa. ¿Cómo aplico el oxígeno? Máscara. Dice máscara. ¿Qué tipo de máscara?
Siempre los puntos nasales también. Puntas nasales. Yo lo que recuerdo. Puntas nasales. A ver, primero dice la doctora. Vamos a ver acá. Puntas nasales. La saturación sigue en 70. Le pregunto, ¿cuántos litros? ¿Ah? ¿Cuántos litros de máscara de oxígeno o con la máscara? ¿O qué otro dispositivo conocen? Cánula. Cánula de Mayo. Bien, a ver, bien. Si me gusta, aquí dijeron máscara. La cánula orofaringia o de Mayo. ¿Qué es esa cánula, doctora? Ay, no sé cómo explicarlo. Bien. Pero es para asegurar la vía aérea que mueve la parte de la lengua. ¿Es necesario asegurar aquí la vía aérea? Sí. ¿O es mejor darle oxígeno? Darle oxígeno, pero ¿Qué es lo que dice la doctora? Es muy importante, perdón que la corte. Cuando nosotros vemos a un paciente que está con una insuficiencia respiratoria, normalmente puede que la cabeza esté así. Pero lo que yo necesito hacer es asegurarla, y eso se hace con la elevación de la cabeza y del mentón. Eso se llama posición de olfateo. Así. De modo que los tres ejes que están acá en la gargantita, el eje traqueal, el eje bucal y el laringeo, se alinean. Y al alinearse, la lengua sube. Entonces ya no obstruye. Cuando un paciente está con dificultad para respirar o inconsciente, pero respira, esta obstrucción es muy común. Entonces, obviamente, ustedes en emergencia, si ven al paciente que está consciente, no hay necesidad de elevarle el mentón. Pero si está dormido, le elevo el mentón. Pero si no mejora su respiración, aún aplicando un dispositivo que se llama AMBU, ¿conocen el AMBU? Bolsa máscara. Si no mejora, ahí sí utilizo la cánula orofaringia. Ahora vamos a hacer la pausa. Todo esto implica conocer lo que es la oxigenoterapia. Hemos visto la aplicación del PCO2, del oxígeno, sus diferentes causas, cetoacidosis, intoxicación con etanol, metanol, bla, bla, mántiles, etcétera, etcétera. Entonces ahora, el oxígeno, más que entender el volumen residual que les decía hace un momento, esto me interesa mucho. Entonces, ustedes acá tienen dos cosas. Dividir a dispositivos no invasivos y los invasivos. Pero acá vamos a hacer una pequeña diferencia con lo que dijo la doctora. Acá sí. La cánula orofaringial es una cánula, vamos a ver en un gráfico, tiene un orificio acá y un extremo así. ¿Ah? Se coloca ahí, que en realidad es una técnica especial. Lo colocas hacia arriba, das la vuelta a 180 grados y eleva la lengua. ¿Ya? Eso en la estación de emergencia respiratoria o en una emergencia lo van a hacer. Esto, al colocarse de esa forma, es ideal en pacientes inconscientes. ¿Qué quiere decir? En un paciente que está despierto, como en el nuestro, le coloco eso que va a generarle tos, va a vomitar y se va a morir, o se broncoaspira. Entonces, ¿en nuestro paciente está indicado eso? No, se llama cánula orofaringia o de Mayo. Muy bien. Hay otra, si se fijan, tiene un orificio ahí para aspirar, interno. En cambio, hay otro, que el orificio, mejor dicho, es a los costados. Por ahí entra y por ahí entra la aspiración. Es como una hendidura acá. Es lo mismo. Esta se llama cánula de Gödel. Ambas tienen la función de ser orofaringia. Ahora, hay otro dispositivo, que es la cánula nasofaringia. ¿Han escuchado o han visto alguna vez? Es una cánula de plástico, de polietileno, súper maleable, diferentes tamaños y pues básicamente esto sí se puede utilizar en pacientes conscientes porque se coloca por la nariz y no genera náuseas ni tos. Entonces es básicamente una cosita chiquitita
así, y delgadito, ¿no? Ahí tiene su orificio. Maleable, es de plástico. Se coloca en la nariz hasta el tope. No genera tos. ¿Podría servir a nuestro paciente? Sí, sí, pero veamos a ver desde acá. Eso lo añadimos porque la doctora dio a conocer. Entonces, los invasivos, vamos a empezar con los invasivos. ¿Cuál conocen? ¿Qué dispositivo? Bien, pues lo común. El tubo orotraqueal. ¿Lo conocen? Es un tubito largo, obviamente, y aquí hay un orificio de entrada de aire, y acá hay un CAF, que es un baloncito. Entonces el baloncito se lo infla con una jeringuita por ahí, se infla y genera una obstrucción en la vía aérea, ya obviamente en la tráquea, de modo que no ingresen secreciones y puedo ventilarlo desde afuera. ¿El paciente debe estar dormido con esto? Sí. Sin duda, sin duda. La intubación es un procedimiento que debe ser realizado por alguien con experiencia. Bien, hay otros. ¿Qué otros dispositivos? Hay uno que se llama la máscara laríngea. Lo deben conocer. Si no, búsquenlo en sus emergencias. Es una membrana con orificios acá, y obviamente aquí está para inflar, y esto se infla de modo que lo coloques a ciegas, ¡pum! Así, se infla la membrana y obstruye el ingreso al esófago y además permite el ingreso a la vía aérea exclusivamente. Entonces, esto lo puede colocar cualquiera. Si ustedes preguntan en la emergencia, ¿tiene máscara laríngea? ¿Tu paciente está muriendo? Adelante, colóquenlo. Pero sí necesitan usar laringoscopio, conocer la anatomía del epiglotis, las cuerdas bucales, acá, esas ciegas. Aquí se insufla por lo menos unos 15 mililitros con la jeringa, y acá se insufla 2,5 nada más, porque si no lesionaría la tráquea o la mucosa. Y hay varios otros más, pero estos son los importantes. Ahora, de los no invasivos, ¿o conocen algún otro invasivo? Hay varios, ¿no? Pero con eso es suficiente. La traqueotomía es... Wow, eso es un tema muy lindo. Bueno, ustedes no hacen práctica, ¿no? En otra materia los chicos van y han visto hacer traqueostomías. Es diferente. Traqueotomía es una punción. Traqueotomía es abocar, nada más. En cambio, traqueostomía es abocarlo y tenerlo conectado hacia afuera, ¿no? Entonces, han visto a los chicos hacer traqueostomías, que es un procedimiento ya no quirúrgico, pero sí percutáneo, es muy rápido. En cambio, la cricotiroidotomía, que así se llama, es un dispositivo chiquito como que se coloca en casos de emergencia. Entonces, Sí, son para invasivos. invasivo, ¿Perdón? para invasivo Claro. y emergencia sería crico, ¿no? Sí, pero no es común y no es fácil de conseguir el set. Justamente ayer estuvimos revisando un tema que es el mejor manejo de la vía aérea. Y se cuestionaba, esto es en la Sociedad de Terapia Intensiva, se cuestionaba, todos los centros de emergencia deben tener un carro de paro, ¿no? Su desfibrilador, droguitas, tubo traqueal, estitos y demás. Pero deben tener un sector con manejo de vía aérea difícil. O sea, cuando no lo puedes intubar, o quizás como nuestro paciente, por ahí está así, pelota su garganta. En ese caso sí, set de vía aérea difícil. Crico, debería haber, es un set especial, una agujita y una cámara chiquita, muy sencillo. Hay otras guías especiales, guía de Eisman, son guías larguitas, esa es la que yo utilizo. Cuando no veo, entonces solamente puedo ubicar la epiglotis sin ver cuerdas vocales. La punta es acodada, ¡pum!, se coloca ahí e ingresa. Y la clave básicamente es cuando ingresa a la tráquea, cualquier tubito, pues son anillos. Entonces, tac, 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 ¿no? Entonces son como patitas de gallo, se llama en la literatura, así es, tac, tac, tac. Entonces ya estás en vía aérea, ¿no? No te equivocaste, no está en esófago. Entonces hay varios. Uno sí es la crico, pero ya son procedimientos realmente invasivos. La traqueostomía es programada, el uso de la guía de Eisman, y fibros laringoscopios con cámaras son otros dispositivos que pueden servir para colocar un tubo traqueal. Pero bueno, creo que hasta ahí es suficiente de invasivos. Y de los no invasivos, ¿cuáles tenemos? Las puntas nasales. ¿Puntas nasales? Muy bien.
Ahora la pregunta, ¿cuántos litros le doy? ¿Ah? ¿Le servirá a mi paciente la punta nasal que está saturando 68, 70 y siguió con 70% de saturación? Bueno, entonces ahora deben saber que la punta nasal son dos canulitas, se colocan en las fosas, se agarra acá y se conecta a la pared, o a la dispensador de oxígeno, o al cilindro, ¿no? ¿Y cuánto de oxígeno administra? 1 litro para empezar. 1 litro para empezar, dice. ¿Alguien da más? 3. Bueno, para saber todo esto, y parte de esto, ustedes deben saber que al aire ambiente ustedes están respirando, ¿cuánto de FiO2? 21, ¿verdad? ¿O alguien respira más? No, que en realidad en Cochabamba es un poquito menos, ¿no? Porque al nivel del mar es 21. Y la clave, y ya les comenté en algún momento creo, nosotros tenemos la presión barométrica, que es la presión atmosférica. ¿Cuánto es lo normal a nivel del mar? ¿Cuánto? En 0 metros al nivel del mar, ¿cuánto es la presión? ¿Perdón? Presión barométrica, ¿cuánto es? La presión atmosférica, es lo mismo. 760, doctores, ya les dije la anterior vez. 0 metros, 760 milímetros de mercurio, presión barométrica. ¿Por qué es importante saber eso? Porque con cada 10 metros que yo subo la altura, la presión barométrica me baja 1 milímetro de mercurio. Les he comentado eso. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más altura tengo, la presión barométrica va a ser más o menos. Menos. En Cochabamba, que estamos a 2700 más o menos, la presión barométrica es 560. ¿En La Paz va a ser menos o más? Menos, es 506 en La Paz. Y obviamente al haber menos presión barométrica, el oxígeno también va a estar en menor concentración. O sea, acá en Cochabamba debe estar en 19.5, 20 más o menos. En La Paz 19 o algo así. A nivel del mar, uno respira esto. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero utilizar puntas nasales, ¿cuál sería la relación? Dijeron, hay 1 litro. 1 litro para empezar. Y para eso deben saber ustedes cuánto de FiO2 me administran. Si sé que respiro 21, con 1 litro, ¿cuánto de FiO2 será? Esto es una relación. 24. Con 2 litros, ¿cuánto de FiO2 será? 28. Con 4 litros, 36. Entonces, ¿cada cuánto sube por 1 litro? 4. Ah, esto está en los libros. Hay libros exclusivamente de oxigenoterapia. Y deben saber de que hasta 4 es tolerable, 4 litros. Más de 4 ya no es útil. ¿Por qué? Ni recomendable. ¿Por qué? En las nasales, porque la reseca de la... Por supuesto, imagínense con 2 litros, con 4, seca. Entonces la nariz y la mucosa naturalmente vive con humedad. Si no, es realmente molestoso, ¿no? Se va a sacar al tiro el paciente. Entonces es hasta ahí que se recomienda. Pues ya saben que 1 litro es 24, 3,32, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta 4. Bien, ¿se entendió eso, no? Esa es la relación que deben saber. Pregunta de examen. Máscara facial. Ahí dijeron, ¿quién dijo máscara? Tú, doctora, ¿cuánto de FiO2 y cuántos litros implica eso? ¿Alguien? ¿Será más? ¿Será menos? Sería Más. Más. La máscara implica que es mayor concentración. Ahora, ¿cuánto? Por ejemplo, deben saber que no es más de 50, 60 de FiO2. ¿Cómo? Hacemos la relación. 4 litros, obviamente, me va a dar 40%. 5 litros, 50%. 6 litros, 60%.
7 litros, ¿cuánto me da? 60%. 9 litros, 60%. Entonces, entre 50 y 60 no es más que una máscara facial puede brindar al paciente. Esta máscara es una mascarita así, más o menos. Aquí tiene un orificio chiquitito. Aquí está la parte colapsable y ahí se conecta al oxígeno, ¿no? Sencillo, que cubre la nariz y luego quitan debido a ver. Una máscara sencilla, simple. ¿Se entiende esto, no? Entonces, ¿por qué no sube de 60 si le aumentamos los litros? Así es. Esta máscara está fabricada únicamente para dar máximo 60 de FiO2. Entonces, ¿no tendría sentido subirle 9 litros? Por supuesto que no. Hasta 6, digamos. Es que eso es para que vean. ¿Quién sabe hasta cuánto puedo utilizar una máscara? Como dice la autora, ¿para qué le voy a dar 10? Es gastar el oxígeno. Le doy 6 y punto. Chao. Porque sé que más no le aumenta la FiO2. Una pregunta, digamos este paciente Ahí está. está con 68, 70, digamos, ¿cómo puedo calcular cuánto debo dar? No hay cálculo, doctora. Si no, imagínate, todos los pacientes tendrían una indicación de cuánto oxígeno. Entonces, cada paciente es único, individual, y ahí decides tú. Con esto, ¿qué quiero decirles? ¿Nuestro paciente se beneficia con puntas? No. ¿Quizás se beneficiaría con esto? Y sí, ¿me entienden? ¿No? Ahí está la idea. Ahora, uno que esté en paro, pues obviamente no, lo voy a tener que intubar, qué sé yo. Pero esa es la idea que quiero transmitirles. Ver la gravedad y tratar de escoger un buen dispositivo. ¿Bien? Ok. Entonces, estamos, ¿no? No hay forma de calcular en qué paciente, cuánto exacto le voy a dar. Pero a uno que esté muy mal no lo voy a usar esto, de hecho. Claro. Bien. Hay otro dispositivo. Acá. Máscara facial con reservorio. Muy bien, doctora. Y aquí hay dos. Con válvula y sin válvula. Esta mascarita es así. Aquí está para el paciente. Aquí hay como una membranita que es normal. Ahí está la bolsa. Y aquí es donde está la válvula o donde no está. ¿Qué quiere decir? Obviamente de acá se conecta el oxígeno. Primero, la concentración de FiO2. Este dispositivo sí o sí llega a 100%. Ok, entonces en un paciente que está muy mal no puede servir. ¿Podrá ser útil ahí? Sí. Puede ser. Ok, 100%. ¿Qué quiere decir? Esto lo vamos a ver acá. En 5 litros le doy 50 de FiO2. 8 litros, 80 de FiO2, ¿verdad? 10 litros, 15 litros, 100, no hay más, ¿no? Entonces, ahí está. Este sí implica usarlo. O sea, ¿se imaginan como dice la doctora, pero al revés? ¿Usa una máscara de reservorio a 5 litros? Absurdo, ¿verdad? Absurdo. Tendría que usarlo a 10, porque esa es su función. En cambio, los 5 litros lo puedo utilizar en una máscara simple, ¿verdad? ¿Entienden esa relación? ¿No? Entonces ya se dan cuenta de pues, estos dispositivos. Entonces, ¿qué es con válvula? Con válvula implica que el oxígeno ingresa acá, se acumula ahí, pero impide que el dióxido de carbono retorne. Entonces el oxígeno es al 100% y eso es lo que respira el paciente. En cambio, sin válvula, el dióxido de carbono entra acá, puede que disminuya un poquito la concentración de oxígeno, pero igual sigue siendo al 100% acá. ¿Cuál sería mejor? Con válvula, pero no importa, el que tenga. ¿Y cómo lo van a ver ustedes? O sea, vienen a ver la máscara, van a ver su valvulita y hay una tapita blanca ahí. Si no hay eso y solamente son orificios, es sin válvula. Pero ambos son útiles y ambos deben ¿Puede usar. volver a explicarlo de nuevo con válvula y sin válvula? Con válvula significa que el paciente no va a poder exhalar el CO2 acá. Entonces solo utiliza lo que le da el oxígeno. No se olviden que esto es reservorio porque acumula al 100% el oxígeno. En cambio, cuando es sin válvula, el paciente exhala su CO2 y se acumula acá. ¿Baja la concentración de oxígeno? Sí, baja la concentración, pero es mínimo. En otras palabras, usa oxígeno y además su CO2. No es malo. Lo bueno es que está usando concentraciones altas de oxígeno. Lo ideal sería con válvula, pero ambas sí. Muy bien.
Ahí está, 1, 2, 3. Entonces, nuestro paciente, ¿creen que se beneficie con cánula orofaringeal? ¿Está despierto o no? Sí, estaba despierto. Mucha dificultad. No nos sirve. ¿Puntas nasales? No. No. ¿Máscara? ¿Cuál creen que sea ideal? ¿Con reservorio o sin? Con. Yo también iría con reservorio. Un paciente que está muy mal. Sensación de muerte. Pues le pondré una máscara que le dé buena concentración de oxígeno. Ahí se acaba el tratamiento. No. ¿Qué hago ahora? ¿Aplicamos qué? Perdón. ¿Cuál es? Siempre y cuando ya tenga vía periférica. Por eso les he dicho oxígeno, vía y monitor. ¿Ah? Siempre la vía en la emergencia. Antes de eso, ¿cuánto de adrenalina? ¿De cuánto viene la adrenalina, doctor? Vean en su emergencia, agarran su ampollita, de cuántos cc viene y demás. La adrenalina, ¿de cuánto? Viene de 1 miligramo en 1 cc. La ampollita chiquitita. ¿Qué de verdad? En este caso, como el paciente está hiperventilando, ¿no ves? ¿Sí? Después podríamos ver si es que, bueno, en este caso lo que ya hemos aprendido, ¿no? En una alcalosis respiratoria, bueno, o sea, podría ocasionar la ansiedad una alcalosis respiratoria. Sí, claro, probablemente tenga una alcalosis respiratoria. Claro que sí, doctora, ¿no? Entonces todavía no hemos llegado a los exámenes complementarios, pero sí, deben pedirle gasometría, deben pedirle radiografía. Si el paciente mejora, le pedirán una espirometría después, ¿no? Que es para determinar si es obstructivo o restrictivo por fuera. Pero sí, si está respirando rápido, doctora, y no es retenedor de oxígeno, es una alcalosis respiratoria, o sea, CO2 bien bajito, ¿no? Que seguramente va a tener el paciente. Pero ahora, pues, me interesa sacarle ya más una gasometría. Primero oxígeno, vía, monitor, tratamiento para salvarle la vida. Y después de eso, y mejorarlo, de entrada la gaso. Claro que sí, doctora. Entonces viene de 1 miligramo y entonces un ampollito chiquitito, doctor, tiene que ver en una emergencia. Pero la administración son de dos formas, ya no lo voy a anotar. Esta es la preparación de 1 en 1000. Esa es la dilución. En realidad es con 2 puntitos. La dilución. Pero lo que nosotros debemos hacer es lo que ustedes acaban de decirme. ¿En cuánto lo diluyo? ¿En cuánto lo diluyo? 1 en 10.000. ¿Qué significa? Una ampolla lo diluyo en 10. Un cc de esa dilución, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 0,1 miligramo. Porque una ampolla tiene 1 miligramo. Si lo diluyo en 10, un cc, ¿cuánto es? 0,1. Más regla de 3. A este doctor que le gustan las reglas de 3. No, pero así es. Ustedes vayan donde vayan, tienen que hacer esto. ¿Por qué les doy las dos presentaciones? Habitualmente, ustedes lo han dicho y es la común, una ampollita diluyo en 10. ¿Por qué? Porque esa es la presentación que yo debería usarla para mi vía periférica. Ahora, si llega un paciente que está muy mal, no tengo vía, está frío, difícil, hipotenso, uso la 1 en 1000, que ese es el clásico EpiPen. ¿Han escuchado ustedes? Los pacientes alérgicos, no hay acá. Algunos de afuera sí se lo traen. Pues son los lapiceritos que ¡pam! Se pinchan, listo. Se pasan 1/3 de miligramo de adrenalina. Directo, sin dilución. Pero es por vía subcutánea. En la emergencia, lo que ustedes pueden hacer, la ampolla de adrenalina, sacan 1/3, sacan 0,3 o 0,35 con una jeringuita de 1 cc adentro. Y esperan 1 minuto y rezan para ver si mejora. Y si no, pues traten de buscarle la vía endovenosa. Y en la vía endovenosa le colocan esto. ¿Qué quiere decir? Una ampolla en 10 y la dosis es dosis respuesta. Le doy 2 cc, 0,2 o 3 cc, 0,3. Si no mejora, espera un rato, le doy otro 0,3 con calma, porque por vía endovenosa una ampolla de adrenalina, ¿qué me genera? Taquicardia.
¿entienden? El paciente ya está taquicardia, entonces con una ampolla en bolo lo voy a matar, ¿entienden? Por eso se utiliza en estas dos presentaciones. Y ya de ahí ustedes verán si continúan con corticoides, y ahí decía nebulizadores. Corticoides, ¿cuál es el más común? Hidrocortisona. La ampolla viene de 100, hay de 200 también, y hay de 500. Una ampolla de 100 es suficiente, ¿eh? Si no mejora, con 500 no va a mejorar tampoco. Y es más, lo va a inmunodeprimir más, ¿entienden? Entonces, corticoides 100 miligramos en bolo. Segundo, nebulización. Acá podemos utilizar broncodilatadores, salbutamol, albuterol, bromuro de hipatropio, beta-2 agonistas. Y terminar quizás en BAF, que son aerosoles, ¿han escuchado? ¿Han visto? ¿No? Un martillito se aspira que tiene salmeterol más fluticasona. Fluticasona es un corticoide inhalado. Listo. Más no pueden hacer. Si no mejora tu paciente, obviamente tendría que mejorar. Si utilizas adrenalina y sobre todo si es un choque anafiláctico, que ese es el diagnóstico, que genera un edema angiogénico, ¿no? Que es una inflamación muy importante acá. Si no mejora, pídanse ayuda, porque no lo van a poder intubar, porque al ver la vía aérea no van a ver nada. Uy, en ese caso es terrible. Y pues justamente estábamos hablando de eso. Si no pueden intubar, pidan ayuda. ¿Ah? Muchas veces me ha pasado que es lo que termino haciendo, es colocar la máscara laríngea. La máscara laríngea es a ciegas y lo puede mantener vivo. Y ya después se puede intentar con videolaringoscopio, fibrobroncoscopía o intubación retrógrada. La retrógrada es un pinchacito acá y un alambrito yo lo coloco, sale por la boca, agarro ese alambre y coloco el tubo. ¿Dónde va a entrar? En la vía aérea, ¿no? Entonces, obviamente a veces no se puede por el edema angioneurótico o angiogénico que hay. Entonces, si no se puede, muchos suelen utilizar la crico. Pero llegar a la crico básicamente es una traqueostomía, ¿no? La traqueostomía se hace en 5 minutos. La crico también, ¿no? Entonces uno ya decide cuál hacer. Entonces, esta es una emergencia respiratoria. Doctores, no sé si tienen alguna pregunta. No, el paciente se estaba... ¿Va a tolerar la máscara laríngea? ¿Está inconsciente? No. Estos son invasivos, doctora. Inconscientes. Estos son inconscientes. ¿Ah? Inconscientes, Sí. conscientes. ¿Puedes usar una cánula nasofaríngea? Sí, puedes usar. Pero sobre todo, esta es para permeabilizar la vía. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la lengua se ha caído y no entra nada. Hiperextiendes, nasofaringea y lo puedes zambucear. Mejor si está inconsciente y utilizas la malla, ¿no? Tendría que mejorar. Si no mejora este paciente, pues nada, intúbelo rápido. Y a veces, básicamente desde el epíglote es un poquitito y por debajo ahí coloco la guía de Eisman. La guía de Eisman es un tubo así, acodadito, largo, de este tamaño más o menos. Lo coloco debajo del epíglote y ¡pum! Siento el sonido de los anillos traqueales. Ahí en esa inflamación puede ser de útil, pero a veces no puedes ver ni epíglotes, es fatal. ¿Qué es lo que yo hago? Laringe, máscara laringea, y después considerar darle todos los antiinflamatorios y reintentar intubar. ¿Ya? Muy bien, es un casito común, es una emergencia respiratoria y es algo que quiero enseñarles sobre todo para el manejo de estos pacientes. A ver, vamos al tema, cerrar la cortinita. Justamente este fin de semana tenemos ACLS y DLS. En algún momento van a tener que hacer ustedes estos cursos, ¿no? Ahí se aprende manejo de la vía aérea, emergencias respiratorias, manejo de la ACV, de la insuficiencia cardíaca, del infarto, taquibradia, arritmias y sobre todo del paro cardíaco. Bien, entonces lo que les voy a mostrar es una pequeña revisión que hice hace unos meses atrás, sobre todo con la pandemia y pues me acuerdo que esta charla la repetí en varias oportunidades, pero la que más acogida tuvo es con la alcaldía. Le hicimos en un taller
donde había más de 5.000 personas en diferentes sesiones. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Entonces, junio del año pasado hicimos esto. Entonces sirvió uno para dejar muy claro lo que es la oxigenoterapia. Y les voy a mostrar algo de la fisiopatología. La fisiopatología, ¿en qué se resume? Ustedes saben qué es la hematosis, ingreso de oxígeno, salida de CO2. Quizás aprenderse qué es el volumen total, el volumen corriente, el volumen residual expiratorio, inspiratorio, listo. Entonces, y ver que se puede utilizar una espirometría para calcular el volumen final expiratorio en un segundo para ver si es obstructivo, restrictivo y chao, no hay más que hablar en fisiopatología. Algo importante, si es, seguramente lo vamos a conversar, el BQ. Eso sí, en fisiopatología es importante. ¿Qué saben qué es el BQ? Ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión en el alvéolo y los vasos es importante, lo vamos a mencionar seguramente. Pero yo creo que en esta clase y en la otra vamos a completar, porque me interesa que ya, bueno, es un recordatorio acerca de lo que era este bichito, virus. Ya saben, sus espículas, es una microscopía, pero lo importante es esto, ¿no? Sus proteínas, ¿se acuerdan? Spike 1, 2, que permitían aferrarse o anclarse a qué receptores? COVID, doctores, ¿a qué receptores? Los ECA, enzima convertidora angiotensina, se unía a estos receptores. ¿O les estoy mintiendo? Una fisiopatología que se sabe que hace más de 2 años, y es más, muchos años atrás, porque es la misma del coronavirus previo, del este y de la de 2002, la primera pandemia del coronavirus. Entonces, ahora el tratamiento en estos pacientes habitualmente ha sido, fíjense, hidrocloroquina, acitroprednisona, le metían dexa, AINES, antigripales, vitaminas, remdesivir y tocilizumab. Actualmente, ¿qué es lo que ha quedado? ¿Perdón? Bueno, tratamiento sintomático sí, eso sí, ¿no? Paracetamol, antigripales, antiinflamatorios, sí, pero ¿qué es también lo que ha quedado? Nada, doctores, todo eso no ha servido para nada. Todos los estudios han demostrado que no ha habido ninguna mejoría en pacientes que requerían oxígeno en COVID, excepto 2. Aquí menciono uno solo, esto. Corticoides. El corticoide sí ha sido útil en pacientes con oxígeno. Y aquí me falta algo más. Anticoagulantes. Sobre todo heparina de bajo peso molecular, mejor a la heparina no fraccionada. No hay más. Tocilizumab era un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, ¿se acuerdan, no? Respuesta primaria, ingresa el bicho, PAMS, DAMS. ¿Qué son los PAMS? Son las partículas del bicho, del virus, que van a ser detectadas por los RPRs. Los RPRs son receptores comunes en todo el cuerpo. Y en este caso, uno de los RPRs es el ECA, y ECA en realidad, no, ECA en realidad, enzima convertidora angiotensina. Entonces, inmediatamente son detectados los PAMS, que son partículas del germen, o también están los DAMS, que son lesiones del endotelio. ¡Pum! ¡Pum! Vienen los monocitos, ¿verdad? Monocitos macrófagos. Respuesta primaria, respuesta innata. Eso saben en inmunología. ¿Han llevado inmunología? Entonces, ¿qué hacen estas células? Generar estímulo o liberación de citocinas proinflamatorias. 3, 6 y 10. Las otras son antiinflamatorias. Entonces, estas citocinas son las que generan, pues, los vasos están así, generan esto: vasodilatación, inflamación, mayor llegada de citocinas, macrófagos, etc. Entonces, este es el descalabro y este es el daño que generó el COVID, hombres, gracias a esta respuesta exagerada, muy parecido a la sepsis. La definición de sepsis es eso, es una respuesta exagerada al germen, con muchas citocinas. Pero bueno, de ahí ya viene la respuesta específica, que era por los linfocitos T, CD4, CD8, B, anticuerpos, ¿no? El anticuerpo inicial, ¿cuál era?
IG, M y el que quedaba a partir de los 10-12 días, la IgE. Bueno, en eso se resume. Y aquí nos falta entonces anticoagulantes. Después el resto no ha servido. Bueno, tratamiento sintomático sí, lo podemos usar. Y nos olvidamos por supuesto esto, que es motivo de discusión del tema. Oxígeno. Entonces vamos a ver un poco de COVID, valores normales, les voy a mostrar qué dispositivos hay y algo del tratamiento, ¿no? El COVID, para su eliminación, primero necesitábamos detectarlo. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Gasometría, radiografía, tomografía. Después, nosotros nos debíamos proteger. Barbijos, lavado de manos, alcohol, bla, bla, bla. Y por último, todo esto es lo que estaba disponible, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hasta ahorita ha generado buenos resultados? Nada más que esto. Gracias a eso ha disminuido la cantidad de pacientes, la mortalidad, como en todas las pandemias del mundo. O ha habido una droga mágica en contra del ébola, una droga mágica contra el cólera. Bueno, el cólera no tiene una vacuna específica, están creando. El dengue tampoco tiene una vacuna específica. Pero en muchas de estas pandemias, sobre todo, vacunas. O alguien dice lo contrario. Hay muchos antivacunas, ¿eh? Hay que respetarlos, pero no tienen. Entonces, la clasificación, bueno, desde asintomáticos, leve, moderado. ¿Qué toman en cuenta? Esta es muy parecida a lo que me mencionaban ayer algunos de sus colegas. Doctor, pero este paciente no puede tener un síndrome de distrés respiratorio agudo. Este chico leyó más. Cuando hay esta inflamación exagerada en el pulmón, puede que se genere un edema de pulmón, edema agudo de pulmón, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de edema agudo de pulmón hay? 2. De origen cardíaco y no cardíaco. De origen cardíaco, ¿qué implica? El corazón probablemente esté con sus cavidades hipertrofiadas o dilatadas o tenga presiones altas. Estamos hablando de un paciente hipertenso. Esta presión hidrostática, que así se llama, genera la salida de líquido de los vasos gracias a la presión, ¿me entienden? Presión exagerada. Y eso es lo que pasa en el edema agudo del pulmón cardiogénico. En cambio, en el no cardiogénico, como en este, no ocurre eso. No hay presión hidrostática aumentada. Lo que ocurre es inflamación exagerada. Y la inflamación exagerada lo que hace es de las células endoteliales o alveolares se separan. Entonces sale el líquido, que eso se llama aumento de permeabilidad y genera edema. ¿Ven la diferencia? Cardíaco y no cardíaco. ¿Este es cardíaco, el COVID? No es cardíaco, es no cardiogénico, que genera muchísima inflamación. Por eso los pulmones de este paciente son blancos o no. Blancos. No hay pulmones, manacancho, es terrible. Por eso hay pacientes que llegaban a la emergencia con 20 de saturación. Miren nuestro paciente. Y llegaban vivos, negros, cianóticos. Obviamente los intubaba, se morían en 15 minutos, 20 minutos. Fue catastrófico. Así que depende mucho de eso. Y en este caso, pues hay dos tipos de pacientes: a los que los vas a intubar y a los que vas a usar dispositivos. ¿Okay? Entonces, en esta pandemia ha generado mucho daño económico, efecto en las personas y el síndrome post-COVID. Justo ahora hemos terminado un trabajo, estamos escribiéndolo sobre el síndrome post-COVID y constantemente andan saliendo en las redes sociales, radios y tele, pues, sobre el daño cognitivo, la alteración en la memoria que genera, pero sobre todo la secuela respiratoria, ¿no? Muchos quedan pues afectados o comprometidos en la caminata, sus liberadas, es complicado, ¿no? El daño que ha generado en una enfermedad que es rara, es nueva en realidad, ¿no? Pero ahora ya no tanto, ¿no? Entonces el síndrome post-COVID ha generado mucho daño. Entonces la vacuna es lo que sí rápidamente, hasta en 6 meses ya teníamos las primeras vacunas. Después nuevos medicamentos no hay. Y drogas exigentes hemos usado, hidrocloroquina, citromicin, todos esos, pero ninguna ha servido.
Lo que sí se ha usado es esto. ¿Será droga esto? ¿El oxígeno? Claro, es un medicamento, porque debo darle con concentraciones específicas a un paciente. ¿Ah? Más de eso es deleterio, menos probablemente no le va a servir a mi paciente. Y nos olvidamos acá, dentro de los dispositivos no invasivos está uno que se llama el Venturi, nos olvidamos. ¿Saben qué es eso? Bien, es una máscara como cualquier otra. Acá tienes un tubo corrugado. El tubo corrugado es flexible. Ahora los chiquitos, los niños están comprando como unos tubitos que crack se hacen, ¿no? Lo mismo se hace en los respiradores, es lo mismo. Lo puedes achicar y disminuir, pero ahora lo han puesto a la venta. Es verdad, ¿no? Venden. A mi hijito le gusta, cada vez se hace comprar y pues lo usa un rato y lo bota, pero es eso lo que se utiliza acá. Y acá viene lo que es la válvula, con orificios acá, de Venturi. Y aquí viene el oxígeno. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? Cuando yo hago un corte acá o lo veo de acá, ahí está. Entonces, aquí esto implica que los orificios pueden tener diferente diámetro. Entonces, si desde mi tubo ingresa el oxígeno, el flujo, y pasa por un orificio chiquitito, ¿la presión va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Del tubo ingresa a este o a esta válvula y su orificio de acá de ingreso chiquitito. Entonces, ¿la presión aumenta, sí o no? ¿Ah? Sí. Entonces, definitivamente, esa es la característica del Venturi. De mucha presión o de alto flujo se llama. ¿Ya? Este es el único dispositivo de alto flujo. Todos estos son de bajo flujo, aunque tenga con reservorio, son de bajo flujo. Eso me olvidé comentarles. Entonces, cuando ustedes van a ver esa tapita, y les voy a mostrar, hay diferentes orificios. Uno chiquitito, una puntita. Uno más grande. Otro más grande. Adentro. Esto implica de que este Venturi tiene dispositivos con diferentes FIO2. El blanco es 24. El celeste es 28, el verde, porque son colores, 35, esto es FIO2, 40 el rojo, y hay uno más, 50, que es el anaranjado, ¿no? Entonces son válvulas que tienen diferentes colores, pero ¿cuál sería la diferencia de esto con esto? Son de alto flujo, y van a buscarlo en el internet, en Wikipedia, donde quieran, que es el efecto de Venturi. Y le van a encontrar que es cuando el flujo va de un lugar de menor presión a otro de mayor, pues las resistencias aumentan y eso lo convierte en alto flujo. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿en qué pacientes puedo utilizar esto? Sobre todo en pacientes que retienen CO2, EPOC, acidosis respiratoria. Pero, aparte de ser la diferencia alto flujo, bajo flujo, estos me administran las concentraciones de oxígeno constantes, fijas, ¿me entienden? No, yo quiero usar de 35. No mejora, entonces le meto 50. Pero son fijas. En cambio acá, pues yo lo cambio, ¿verdad? 2, 3 litros, 4, 8. ¿Entienden? Esa es la diferencia de ser alto flujo, con concentraciones de oxígeno fijas, constantes, que una variable. ¿Ok? Ese es un dispositivo que nos olvidamos. Entonces ahí está el oxígeno. La forma de contagio, básicamente con las gotitas, estas, hay algunas que eran pesadas y pues se caían rápido y otras estaban arriba. La forma más común de contagio, ¿no? Vía aérea. 1,5 metros a 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ingresa y se genera la hematosis? Todo lo que está afuera es presión positiva. Y va a ingresar a nuestro pulmón porque nosotros tenemos una presión alveolar negativa, es de -8 más o menos. Entonces, fácilmente. Imagínense si hubiera sido al revés, ¿no? Hubiera sido catastrófico. Ahí está el intercambio, ya saben ustedes, oxígeno, CO2, bla, bla.
Y aquí está algo del origen del COVID y sobre todo si el paciente va a requerir hospitalización y va a necesitar oxígeno. Si no va a requerir hospitalización, también puede requerir oxígeno. Obviamente si requiere hospitalización está más delicado, taquipneico, requiere más concentración de oxígeno y placa comprometida. ¿No? Ahí está, ¿no? Este es el IgM, el primerito, IgG, y básicamente el curso de la infección tiene varias semanas, entre 2 y 3 semanas. ¿No? Esto no ha cambiado mucho. Antes esto no servía, ¿no? Que las primeras pruebas rápidas éramos con pinchacitos, ¿no? Que era, y te marcaba IgG, IgM. Te hacías, salía IgG, yo ya tenía. IgM, uy, estoy con COVID, ¿verdad? Ahora ya no, ahora utilizan la quimiluminiscencia como sangrecita y sobre todo los antígenos nasales, sin ser PCR, ¿no? Sin ser PCR, por supuesto. Entonces, diferentes órganos que pueden llegar a afectarse. Uno de los más importantes es el pulmón, un riñoncito, también hay mucho material, mucho estudio que ha mostrado su compromiso. Y estas gráficas son las que son explícitas y me interesan mucho. Entonces, estas gráficas han ido apareciendo por montones, pero todos exclusivas al COVID, pero están en los libros de inmunología y demás. No, esto no es. Ya es su data, doctores. A ver si me otro segundo. Bien, entonces aquí ingresa el germen, el virus en realidad. Aquí están sus proteínas spike, las ECAs, doctoras, aquí están las ECAs. Y la replicación, ¿saben cómo actúa el virus dentro de la célula? ¿No? El virus se muere si no está en una célula, ¿no? O sea, no es infeccioso si no está en la célula, y esto permite su replicación y multiplicación hacia el resto de nosotros. Y eso ya lo saben. Entonces, de ahí, pues, la primera respuesta son los macrófagos o monocitos que hay en diferentes lugares, ¿no? Los hepatocitos, macrófagos alveolares en el pulmón y así los astrocitos en el cerebro, etc. Entonces, y estos van a estimular a las citocinas, son un montón, ¿no? Para que al final estas permitan continuar con ese círculo vicioso de mayor generación de citocinas. Hasta ahí el paciente ya va a tener obviamente síntomas, puede que tenga el ARDS, hemos hablado acá, y llegar a comprometer otros órganos. Esta es la gran formación de citocinas como respuesta innata, la inicial, les he dicho, PAM, CRPs, inflamación, la adaptativa con los anticuerpos, pero esa tormenta de citocinas estaba en duda. Pues, se ha visto que en muchas patologías la interleuquina 6 no se elevaba tanto como en otras. Transplantados de médula ósea generaban tormenta de citocinas, en cambio acá no, y nosotros hemos hecho un trabajo con medición de la interleuquina 6 y nunca subió más de 50 microgramos. Entonces, no hay tormenta de citocinas, o no hay tanta liberación de citocinas, pero sí una gran inflamación. Seguimos con lo mismo, ¿no? Y fíjense, llegan a generar tanta cantidad de citocinas, estímulo de muchas células. Sí es una respuesta exagerada de diferentes células, pero a lo que al final también llegamos es uno, analizar la respuesta innata y esto. La otra parte de la fisiopatología es la formación de coágulos. Gran parte de las necropsias mostraron coágulos, trombosis. Entonces ahí está, por ejemplo, aquí está indemne, sanitos, pero cuando se generaba el aumento de permeabilidad, se separaban los endotelios, ¿no? Las células endoteliales en realidad, y esto genera daño, y este daño genera estimulación del sistema de la coagulación. ¿Saben cómo empieza la coagulación, no? Clásicamente se conoce como vía intrínseca y la extrínseca. ¿Han escuchado, no? Es una maraña de flechas y demás. Entonces aquí parte la vía intrínseca, que es dentro de los vasos.
Entonces, el primer factor que se estimula es el factor. ¿Cuál? ¿Quién dice eso? ¿Cómo se llama? El factor, no dijo usted. Tisular. 3. Muy bien, doctora. Esa es la vía intrínseca, excelente. Es muy florida, es muy fea a un principio todo el tema de coagulación y anticoagulación, pero repásenlo, chicos, porque en un futuro hay muchos que sí lo pasan así de pasada y no reconocen. Entonces, factor 3, el tisular. ¿Y en qué se resume? Pues termina en, me olvidaba antes, el extrínseco. ¿Con qué factor se empieza? El 12, Hageman. Entonces, y vienen al factor 10. Todos también en el factor 10, ¿no? Calcios y demás para formar o estimular la protrombina a trombina. Más calcio, fibrinógeno, fibrina, coágulo, más plaquetas, complementos. Y así se forma el coágulo, ¿no? Listo, no hay más. Ahora hay elementos que contrarrestan esto, que son los fibrinolíticos. ¿Cuál o qué fibrinolítico conocen? Plasminógeno, que se convierte en plasmina y lisa o destruye el coágulo. Por eso los fibrinolíticos ahora comerciales se llaman o estimulan o son activadores tisulares del plasminógeno, ¿me entiende? Entonces todo tiene relación. Entonces ahí está el daño. Entonces se estimula todo el complemento y genera coágulos. Entonces lamentablemente, aparte de haber permeabilidad aumentada, hay trombosis. Entonces por eso, corticoides y anticoagulantes. No es más. No es más. Y lo mismo ocurre en el riñoncito. Hay muchos estudios al respecto de que pues, virus ingresaban a las nefronas y generaban todo lo mismo a nivel pulmonar. Dentro de la clínica, y nosotros hemos realizado este trabajo, una encuesta a pacientes que han tenido COVID para ver el síndrome post-COVID, y los hemos clasificado así, como leve, moderado y severo, ¿no? Moderado es que está saturando menos de 94, ¿sí? Acá está, 93. Severo es lo mismo, pero ya con una progresión de la placa más del 50%. Entonces, así se les ha hecho las preguntas a los pacientes y hemos tenido obviamente más leves moderados, porque estaban vivos. Los severos, ¿no? Ya hemos tenido 4 severos que han vivido, ¿no? Y muchos asintomáticos. ¿Por qué creen que hay asintomáticos? Hay muchas conjeturas. Ahí tendrá que ver el receptor ECA, la enzima convertidora de angiotensina 2. Y ayer nos preguntaba, doctor, entonces, ¿por qué no usamos inhibidores de los IECAS? Inhibidores de los ECAS, me han dicho. ¿Qué inhibidor de los ECAS conocen? Enalapril, captopril, lisinopril, que están en el medio. Porque no se ha confirmado que el tener más o menos ECAS te proteja o te perjudique para obtener el COVID. Si no, imagínense. Pero tiene sentido, porque Por si supuesto. los receptores ya no se van a Por supuesto, tiene sentido. Pero han hecho estudios bastantes en pacientes que utilizaban y que no utilizaban y no había diferencia. Si no hubiera sido el boom, doctor, la cura hubiera sido usar IECAS. Pero no hay eso. Interesante es eso, ¿no? Pero ahí está, muchos hablaban del bajo nivel del ECA2. Y hay muchos pacientes, este es un metaanálisis. Metaanálisis es el estudio más grande, les decía la otra vez. El mejor estudio que ustedes pueden leer, ¿no? La mayoría son asintomáticos. ¿Será esta la causa? No se ha confirmado hasta ahora. No hay. Este es el compromiso del pulmoncito, siempre bilateral, difuso. ¿Y qué es lo que hacemos habitualmente? Como hemos trabajado con nuestros pacientes, signos vitales, ¿ok? Es lo primero que hemos hecho. Segundo, tratamiento sintomático, lo que han dicho ustedes. Y el seguimiento, y siempre se les recomendaba al paciente, si tiene falta de aire o dolor de pecho, que venga al hospital. Esto ya ha pasado de moda, ya no hay COVID, pero ha sido y es algo para contar, ¿no? Pacientes que empezaban con síntomas respiratorios hasta tener mucho compromiso, disnea, y en algún momento entre el 5º y 12º día ya recibían oxígeno, o requerían oxígeno porque estaban hipoxémicos. Bien, entonces este es un término muy interesante que es el PCIDI, que es el daño
autoinducido se llama. ¿Cómo estaba nuestro paciente? Muy disneico, ¿no? Sí. ¿Genera esfuerzo respiratorio? En el COVID también. Ese esfuerzo respiratorio generaba daño muscular, daño alveolar, que al final lo terminaba matando. Entonces, este autor todavía sigue manteniendo esta teoría y nadie la ha refutado. Sí, se han observado, se ha cuestionado, pero no se ha podido rechazar. Así que se genera daño al tener mucha dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué habría que hacer? Dormirlos, ¿no? Dormirlos, intubarlos, calmarles, darles oxígeno, etc. Habitualmente, ¿qué hacemos? Analgésicos. Si el paciente requiere oxígeno, probablemente lo metamos a hospitalizarse. Y si ya lo ingreso a la hospitalización, este es el otro elemento que quería comentarles, la BNI. Hemos visto Venturi, máscara, puntas, con reservorio. Y el otro que acá ustedes deben conocer, no es necesario que lo lean a detalle, es la ventilación no invasiva. ¿Qué significa? Son estas máscaras más apretitas, pero las conectamos a un ventilador. En otras palabras, le estoy aplicando presión positiva, que evitaría la intubación. Muy útil en pacientes COVID, muy útil en EPOC y muy útil en edema agudo de pulmón. Entonces, por eso ahí está BNI, como ven ustedes. El oxígeno, que ya ustedes saben, la gravedad por los signos y síntomas, obviamente como nuestro paciente. Nuestro paciente es crítico. Satura 70, 130 frecuencia cardíaca, desaturado, hipotensión, es crítico. Por eso hay que reaccionar rápidamente. Algunos biomarcadores: oxígeno, ventilación invasiva en terapia intensiva, ver de administrar un poco de líquidos, y esta posición, ¿han escuchado de esta? Es el prono. Era muy común, doctoras, doctores, llevaban a la emergencia al paciente, le ponían la máscara y lo daban la vuelta. ¿Por qué? Porque atrás, en la parte posterior del pulmón, quedan siempre áreas chiquititas que se denominan pulmones bebé, que son áreas rescatables, porque el resto ya no sirve. Está fibrosado, lleno de agua, etc. Entonces, al darnos la vuelta del cúbero lateral, derecho, izquierdo o hacia abajo, mejoraba. Y a veces se evitaba la intubación. Qué raro que no hayan visto esto, pero es muy común. Todas las emergencias con los pacientes boca abajo estaban. Y ahí está, dando la vuelta, esta área se reactiva, se llena de oxígeno y servía para generar hematosis. Bien, ahora hemos tenido que recordar varios scores. Este es un score que probablemente ustedes lo van a escuchar en emergencia, se llama score de alerta temprana, NEWS, es el modificado, tomen en cuenta, aquí no se ve muy bien, saturación, presión, conciencia, ritmo urinario, etc. Y el hecho de tener más de 7 puntos es necesario llevarlo a terapia intensiva o hacer algo porque va a ser paro cardíaco. Este score es muy útil cuando uno hace rondas o seguimiento de los pacientes en un hospital. Otro que hemos usado es el BUF, que es el trabajo respiratorio. Únicamente con ver que había movimiento de las narinas, uso de músculos como el externo y además los abdominales intercostales, listo. ¿Qué implicaba? Aquí está. Más de 4, básicamente es un paciente que está muy mal, donde el riesgo de intubación es alto, altísimo. El ROX, ¿han escuchado? Son relaciones, saturación, FiO2 y frecuencia respiratoria. Menos de 4, riesgo de intubación. Hay uno que es el modificado, han aumentado la frecuencia cardíaca. Menos de 4 implica que este es otro dispositivo. Mira, hay tantos dispositivos. Esto se llama cánula nasal de alto flujo. Es lo mismo que una punta nasal, pero el extremo son gruesos. Así que es otro dispositivo de alto flujo similar al Venturi, que se ha usado muchísimo en COVID. El CURV, ¿han escuchado? En neumonías. El diagnóstico de la neumonía y su gravedad la hacemos con el CURV. ¿Qué es CURV? Confusión, urea, respiración, sistólico, diastólico y edad, más de 65.
donde, fíjense, entre 4 y 5 puntos debe ingresar a terapia intensiva. Y vamos a acabar con esto. La historia, recién vamos a entrar a la psicoterapia, únicamente lo que es una introducción. Una introducción. Y obviamente aquí está todo resumidito. Cuando ustedes lean un tema, traten de averiguar un poquito de la historia. La historia de cada patología es realmente importante. La historia de COVID es buenísima escucharla, pero triste obviamente, ¿no? Y de la oxigenoterapia, fíjense, desde 1400, Paracelso, ¿han escuchado Paracelso? Un filósofo, decía de que sospechaba que el aire tenía una sustancia vital. En el 74, Priestley decía que el oxígeno podía aislarse de oxígenos sólidos. En 1700, Laurent Lavoisier, un gran científico, la teoría de la oxidación, que significaba, ¿no?, que podía corroer metales cuando había mucho oxígeno. Por eso el oxígeno tampoco es bueno, y genera la desnitrogenización. De Does, en Inglaterra comienza el uso de la práctica médica usando oxígeno. Chaucier, alivio a la cianosis del recién nacido y la disnea en pacientes con tuberculosis. En 1800, Haskell lo utilizó para tratar a una joven aquejada con neumonía, generando oxígeno a partir del clorato de potasio y de óxido de magnesio. Generando oxígeno. 1890, Von Lichte, producción comercial. Ahí empieza la destilación fraccionada del aire líquido. Interesante. John Scott, en 1900, uso en la medicina para tratar neumonías. Y recién en la Primera Guerra Mundial, que era hasta 1905, 1912 más o menos. 1920, la terapia de oxígeno en pacientes con neumonía. 50, desarrollaron los sistemas de oxígeno, catéteres y máscaras. Todo lo que les he explicado desde 1950 ya se sabe. 1967, el oxígeno líquido. ¿Saben qué es el oxígeno líquido? Ustedes pueden utilizar el oxígeno gaseoso, que está en los cilindros, ¿ok? Pero lo que se ha visto es que, por ejemplo, utilizar 1 litro de oxígeno líquido me genera 8 litros de oxígeno gaseoso. Entonces, ¿qué es más útil? Líquido, que ahorra más. Es por eso que los hospitales ahora han optado por tener plantas de oxígeno líquido para que se transforme en oxígeno gaseoso, ¿no? Entonces, es por eso la necesidad de usar el oxígeno con centrales y no con cilindros, ¿no? Que los cilindros se gastan mucho y cuestan mucho. Muy bien, y esto es algo que ya les he hablado. Esto no está acabado, ¿no? El oxígeno a nivel del aire ambiente, 21%. Dióxido de carbono, muy poquitito. Nitrógeno tenemos muchísimo, que eso se transmite también en el alveolo y otros. Entonces, total, todas estas concentraciones me generan 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Obviamente esto va a ser menos cuando subimos el agua. Muy bien, doctores, preguntas. Creo que eso es todo. Ya me cansé. Así que la próxima ustedes van a hablar. ¿Preguntas? No, dicen.